Hola gente, hoy vamos a hacer un experimento en la computadora cuántica de IBM en el cual vamos a producir un estado cuántico de 30 qubits entrelazados. Vamos a estimar el estado de entrelazamiento de los qubits usando la primitiva estimator de Qiskit. Vamos a analizar los resultados que obtengamos al correr este circuito y ver detalles adicionales del circuito cuántico que vamos a producir. Tengan en cuenta que un sistema cuántico de 30 qubits existe en un espacio vectorial complejo de dimensión 2 a la 30. Por lo tanto, simular un sistema cuántico de estas características en una computadora clásica es muy difícil por falta de memoria. Enseguida nos empezamos a quedar sin memoria para hacer estas simulaciones. Además, en la computadora cuántica vamos a ver que aparecen otros problemas debido a errores. Y eso es lo que vamos a analizar en este video. Bueno, para comenzar vamos a ver qué es poner dos qubits en estado de entrelazamiento. Para eso vamos a ingresar al sitio de computación cuántica de IBM en quantum.ibm.com. Tienen que estar registrados, ya va a haberse abierto una cuenta en ese sitio. Y vamos a iniciar abriendo el Quantum Composer, que es un entorno gráfico para realizar experimentos con unos pocos qubits. Vamos a hacer un nuevo archivo y entonces vamos a poner en entrelazamiento cuántico un sistema de 3 qubits. Fíjense que haciendo clic en cualquiera de los qubits pueden agregar o quitar qubits. Aquí nosotros ya tenemos 3 qubits y vamos a ponerlos en entrelazamiento aplicándole al primer qubit una compuerta de Hadamard y luego dos compuertas Controlled Not, una que va del qubit 0 al qubit 1 y la segunda compuerta del qubit 1 al qubit 2. Al aplicar estas compuertas, los 3 qubits quedan en estado de entrelazamiento cuántico. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de este sistema cuántico va a ser 000 o 111, con probabilidad del 50% de que los 3 qubits estén en 000 y 50% de que los 3 qubits estén en estado 111. De modo que si medimos alguno de estos 3 qubits y resulta que está en estado 0, automáticamente sabemos que los otros 2 qubits van a quedar en estado 0. Análogamente, si lo medimos en estado 1 a cualquier qubit, los otros 2 qubits también están en estado 1. Y esto es lo que corresponde a un sistema entrelazado cuánticamente. Independientemente de la distancia que haya entre los qubits, siempre al medir uno, los otros dos quedan instantáneamente en este caso, el mismo estado en el que está el primer qubit medido. Y en el sistema de IBM podemos ver el estado de entrelazamiento que tienen los qubits a partir de este circulito chiquito que aparece en el centro de esta información gráfica que dice pureza del estado reducido 0,5. Están en estado de máximo entrelazamiento. A quien le interese ver un poco más en detalle el tema de entrelazamiento cuántico, les dejo aquí arriba el enlace a un video que hice hace un tiempo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el análisis de un estado entrelazado de 30 qubits. Esto lo vamos a correr en la computadora cuántica de IBM. Este análisis está basado en un ejemplo presentado por Derek Wan de IBM. Lo primero que vamos a hacer entonces, para comenzar, es mapear el problema a un circuito cuántico. Aquí estamos en Visual Studio Code. Yo tengo Python 3.12 instalado y por supuesto la librería Qiskit, el módulo Qiskit, que es las librerías necesarias para programar dentro de este entorno de los procesadores cuánticos de IBM. Bueno, entonces vamos a empezar poniendo el número de qubits en 30 en esta variable. En general vamos a programar en procesadores cuánticos que tienen hasta 127 qubits. Así que ese número se puede agrandar si ustedes quieren hacer el ejercicio con más cantidad de qubits. Y vamos a instanciar un circuito cuántico QC
con ese número de qubits. Para comenzar, aplicamos una compuerta de Hadamard al qubit 0, en esta línea qc.h de 0, o sea, en el qubit 0 una compuerta de Hadamard. Y después, a partir de ese qubit, comenzamos a aplicar compuertas controlled not desde el qubit 0 hasta el qubit 29. Eso lo hacemos con este lazo controlled not entre el qubit i y el qubit i más 1 para i desde 0 hasta 29. Vamos a ir haciendo correr todas estas celdas y aquí vamos a dibujar el circuito que obtenemos. Ese sería el circuito abstracto, lo dibujamos con la orden qc.draw y como ven tenemos la compuerta de Hadamard sobre el qubit 0 y después todas controlled not que van relacionando o pasando el estado de entrelazamiento a los siguientes qubits. De esta forma tenemos entrelazados desde el qubit 0 al qubit 29, los 30 qubits. Ahora lo que queremos es definir los observables para usar la primitiva estimator V2. Vamos a explicar bien de qué se trata esto. Los observables van a ser básicamente matrices y las vamos a armar a partir del producto tensorial de operadores de Pauli, y en este caso vamos a usar los operadores Z y el operador identidad. Para eso vamos a armar entonces strings. Voy a hacer correr la celda, así se ve lo que estamos haciendo. Con este pedacito de código lo que armamos son todos estos strings dentro de la variable esta Paulis que aplican la compuerta de Pauli Z entre el qubit 0 y cada uno de los siguientes qubits. Fíjense que el primero aplica la compuerta Z entre el qubit 0 y el 1, el otro la compuerta Z entre el qubit 0 y el qubit 2, y así siguiendo. Y para finalizar tenemos la compuerta Z aplicada entre el qubit 0 y el qubit 29. Y en todos los demás qubits aparece la identidad. Es decir, no se le hace nada, ninguna operación a los demás. Este observable, cuando uno lo aplica, digamos, sobre el estado cuántico de los 30 qubits entrelazados, nos da un valor esperado que se obtiene de hacer el siguiente sándwich, digamos, entre el estado cuántico y el observable, como se muestra aquí. A partir de estos strings generados con este código, vamos a aplicar esta operación sparse-pauli-op y vamos a generar los observables, es decir, todas esas matrices que tenemos que utilizar durante el análisis que vamos a hacer. Fíjense que estos observables lo que nos dan es el estado de correlación entre el qubit 0 y cada uno de los demás qubits. Es decir, cómo están correlacionados el qubit 0 y cada uno de los siguientes qubits, desde el más cercano al 0, que sería el qubit 1, hasta el más alejado. Si los qubits están completamente entrelazados y están bien correlacionados todos, cada uno de estos observables nos tendría que dar un valor esperado igual a 1. Si este valor es distinto, en general menor a medida que nos alejemos del qubit 0, entonces vamos a detectar que hay ciertos errores que se van propagando a lo largo del circuito cuántico, y eso es lo que queremos analizar. El segundo paso que tenemos que hacer entonces es optimizar y transpilar, es decir, escribir el circuito cuántico abstracto como un circuito cuántico que pueda correr en el procesador cuántico que vamos a utilizar. Les recomiendo, si quieren ver el video anterior sobre teletransportación cuántica, en donde expliqué un poquito esto del transpilado de circuito. Para eso vamos a tener que importar estas dos librerías y vamos a definir cuál es el procesador cuántico en el que vamos a correr este circuito. Bueno, esta línea que la comenté aquí
es por si ustedes quieren ya evitar de tener que traer el token cada vez que dan una instrucción. Fíjense que dentro de la plataforma de IBM tendrían que copiar el token aquí y trasladarlo aquí para poder grabar ya con esta instrucción el token por una única vez en la PC que estén usando y ya no tienen que reescribirlo cada vez que necesitan invocar un servicio o un backend. Bueno, aquí yo directamente ya tengo grabado mi token, así que directamente pongo service igual que runtime server channel IBM Quantum. Luego hay que buscar el backend, es decir, el procesador cuántico en el que vamos a correr el circuito. Y para esto es muy útil usar esta línea que también la tengo acá comentada para buscar el procesador cuántico que esté menos ocupado, o sea, service least busy, ¿no? En este caso en particular voy a usar el backend IBM Kyoto y entonces ya lo invoco directamente en esta línea. Luego vamos a generar un Path Manager. Este Path Manager va a ser el encargado de optimizar y transpilar el circuito abstracto a un circuito que es el circuito ISA, o sea, un circuito que esté adaptado al set de instrucciones de la arquitectura del procesador cuántico que estemos corriendo. Lo mismo vamos a tener que hacer con los observables. Esos observables que definimos antes, bueno, lo tenemos que pasar a un layout, o sea, un esquema de distribución que corresponda al procesador cuántico que seleccionamos. Y eso lo hacemos con estas dos instrucciones. Primero, obtenemos el layout del circuito QC-ISA generado por el Path Manager y luego con ese layout lo aplicamos a los observables para obtener un observable ISA. Bueno, es todo una cantidad de cosas que tenemos que hacer para adaptar el circuito y los observables abstractos que definimos al circuito y a los observables que se adapten a la arquitectura del set de instrucciones del procesador cuántico que estemos utilizando. Bueno, corremos esta celda y ahora podemos imprimir el nombre del backend, la cantidad de qubits que tiene y las compuertas que utiliza. Fíjense que también va a tener que transpilarse las compuertas que estamos utilizando nosotros en el circuito abstracto a compuertas de las cuales disponga el procesador cuántico. Aquí este procesador no tiene ni compuerta H ni compuerta controlled node, pero las va a armar a partir de combinar o del uso de estas compuertas. En la plataforma de IBM podemos acceder entonces para ver un poquito la arquitectura de ese procesador cuántico que estamos usando, que es IBM Kyoto. Fíjense, aquí tenemos la distribución de qubits desde el 0 al 126 de ese procesador cuántico. Y fíjense cómo están conectados los qubits entre sí. Este es el mapa de acoplamientos y en cada qubit podemos ver cuáles son los errores de lectura del qubit y cuáles son los errores entre las conexiones. El circuito, como se ve, está calibrado, dice calibrado alrededor de 2 horas atrás, pero tiene ciertas cantidades de errores que van a propagarse tanto en la ejecución del circuito como en las mediciones que vamos a realizar. Volviendo entonces al programa que estamos haciendo, vamos ahora sí a ver cuál es el circuito transpilado. Y fíjense que este circuito es un circuito mucho más largo y complicado que el circuito abstracto. De ahí el hecho de que se propaguen muchos errores. Es un circuito muy largo, que ahora vamos a ver enseguida. Podemos ver cómo fueron reasignados todos los qubits. El qubit 27 nuestro fue al 8 del circuito transpilado. Y así siguiendo. Cada uno de los qubits fue cambiado de lugar de acuerdo a cómo es la arquitectura del procesador cuántico.
qubit 1 fue a parar al 77, el qubit 2 al 71. Y fíjense que si nosotros queremos conectar el qubit 1 con el qubit 2, tendríamos que estar conectando en el procesador el 77 con el 71. Y eso va a implicar un montón de compuertas extras y de operaciones. Podemos, con esta función, imprimir las características de este circuito cuántico. Aquí tenemos lo que se llama depth o profundidad, si queremos, la cantidad de capas o layers que tiene este circuito, que pasó a 116, la cantidad de qubits, las operaciones, ¿ven? Todas las operaciones, rotaciones en Z 143, etc. Aquí hay un montón de operaciones que están descritas que va a realizarse en el circuito este QCISA, y la cantidad de operaciones multiqubit, que son estas operaciones, que son 29, porque son las mismas que las controlled not, es decir, la cantidad de operaciones que relacionan un qubit con el otro. Después de esto, de que tenemos el circuito, tenemos que ejecutarlo en la computadora cuántica. Entonces tenemos que importar estimator V2 y estimator options, y tenemos que correr ese estimator para obtener los valores esperados al aplicar los observables que definimos antes con distintas opciones. Y acá hay una cantidad de opciones que se pueden ver en la documentación de IBM, quien quiera profundizar un poco, pero son opciones en las cuales se intenta realizar la supresión o mitigación de errores, tanto en tiempo de ejecución como en el momento de las lecturas. Entonces, acá esta parte de opciones es simplemente para tratar de reducir en lo posible los errores que se producen. Por último, entonces, armamos lo que se llama el bloque unificado de primitivas, en donde le pasamos este circuito, QC-ISA, y los observables ISA. Y ejecutamos el job en la computadora cuántica. Ya esta es la línea que ejecuta el trabajo todo este circuito cuántico sobre la computadora cuántica, con estimator.RAM-PAB. Esto no lo voy a correr porque ya lo corrí y demora, porque hay que esperar que se termine de ejecutar el job, y puede demorar de minutos a horas según la carga de la computadora cuántica que elegimos. Una vez que enviamos el job a la computadora, conviene imprimir el job ID. Y este ID, esta identificación del job que mandamos, yo muchas veces la uso acá, en la parte de postprocesamiento. Antes que nada, pongo una celda, conviene poner esta celda, en donde recuperamos el job ID y podemos seguir adelante con el análisis de los resultados que obtuvimos. Y esto lo hago porque muchas veces uno, al esperar, cierra el Visual Studio Code, y bueno, y ahí entonces perdimos toda la parte anterior, toda la memoria, y bueno, tenemos que arrancar de nuevo recuperando el job una vez que termine la ejecución en la computadora cuántica. Bueno, es simplemente para eso esta primera celda. Y luego vamos a analizar los resultados. Cuando recuperamos este job con esta línea job.result de 0, vamos a tener los resultados. Y los valores estimados de todos los observables van a poderse recuperar desde resultados.data.estimatedValues, EBS. Así como el desvío estándar de cada uno de ellos también va a poderse recuperar, y ahí vamos a poner resultados.data.standarddeviation, STDS. Vamos entonces a recuperar esto con la celda y ahora sí imprimir los resultados. Como se ve, tenemos los valores estimados para los 30 observables y los desvíos estándar para los 30 observables. Y la última parte es simplemente para plotear. Usamos matplotlib.pyplot y vamos a plotear con esta línea que permite barras de error. Entonces ploteamos el eje X,
donde vamos a poner los números desde 1 hasta el 29, según la separación que hay entre el qubit 0 y el siguiente qubit con el que estemos aplicando el operador Z. En el eje Y tenemos los valores estimados. Esta parte nos permite graficar las barras de error, los desvíos estándar, y después es cuestión de poner las leyendas en los ejes y plotear. Fíjense que este gráfico nos dio una pérdida de correlación en la medida que avanzábamos en la distancia entre el qubit 0 y el siguiente qubit, que debería estar completamente entrelazado con ese qubit 0. Entre los primeros qubits se mantiene la correlación, tendrían que estar teóricamente todos en 1, pero la propagación de los errores dentro del procesador cuántico hace que esta correlación disminuya muchísimo en la medida que aumenta la distancia entre los qubits entrelazados. Y este es un problema de las computadoras cuánticas. No hay computadora cuántica tolerante a las fallas. Todavía lo más que podemos hacer es tratar de minimizar, de mitigar los errores, pero aún no hay una computadora cuántica que pueda ser tolerante a las fallas. Y entonces hay formas, hay otros métodos de ver cómo enlazar los qubits, cómo interconectarlos de alguna otra manera para que se pierda menos la correlación esta. Pero en este momento lo que quise es hacer una demostración de lo que pasa dentro de la computadora cuántica. Para terminar, quiero mostrarles esta prueba final en que se corre este circuito cuántico en el simulador, en un simulador cuántico, el simulador AER. Y en ese caso, fíjense que vamos a aplicar también Estimator V2 y vamos a correrlo sobre los observables del circuito cuántico QC y los observables abstractos. En realidad yo lo quise correr en el circuito QC-ISA, pero no alcanza la memoria de la PC para poder correr ese circuito porque es enorme. Entonces lo vamos a ver sobre el circuito abstracto. Y sobre el circuito abstracto, si nosotros en vez de correrlo en la computadora cuántica lo simulamos, vamos a ver que los valores estimados que obtenemos son todos 1 y los desvíos estándar 0. Así que cuando graficamos esto, obtenemos una línea. Esto es lo que tendría que ocurrir teóricamente con todos los valores esperados. Tendrían que estar todos en 1, los valores esperados para este observable ZZ. Sin embargo, en la computadora cuántica lo que obtuvimos fue algo con mucho más error. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que les haya servido la explicación y nos vemos en el próximo.